Cordial saludo para todos. Mi nombre es Adolfo Quesada, integrante del grupo 2030-39-16 del curso Electrónica de Potencia de la Universidad UNAD. A continuación vamos a presentar la exposición del trabajo final, donde a inicio del curso se nos planteó un problema, el cual fuimos realizando a través de unas etapas del curso. Y el problema tenía unas especificaciones de diseño, donde se nos pedía diseñar un conversor de DC a AC, cuyo voltaje de entrada fuera 12 voltios continuo, y a la salida del inversor deberíamos tener 120 voltios AC a una frecuencia de 60 Hz, y la potencia de salida debía ser de 100 a 1000 vatios. Este es el esquema pues del conversor. Esto que vemos aquí: entrada DC, puente inversor controlado por SPWM, y la salida, como ya se los he dicho, es AC. Tuvimos varias etapas. En la primera etapa socializamos con el grupo el modelo o el diseño del cual escogeríamos para ir realizando nuestro proyecto. Y en la fase 2 se diseñó la etapa de conmutación por SPWM, donde se tienen dos señales: una moduladora, que es una señal triangular, la cual generamos, y una portadora, que es una señal sinusoidal a 60 Hz. Y la moduladora pues es a mayor frecuencia. Vamos a ir viendo cómo fuimos diseñando este proyecto. Aquí vemos las etapas. Esto es el puente H con los transistores. Este es el puente H con los transistores, y estas son las señales. Estas son las señales de control. Y lo que se quiere es sacar o obtener esta señal a través de esa señal triangular, y esta portadora sinusoidal, sacar esta señal triangular y controlar los transistores por medio de estas señales, que vamos a ver cómo vamos a obtener esta señal, este esquema de conmutación unipolar SPWM. Para esto implementamos un circuito con un generador de señal sinusoidal con el ICL8038. Aquí vemos el esquemático en Proteus. Este integrado puede darnos varias señales: una triangular, una sinusoidal y una rectangular. El generador de onda triangular lo implementamos con amplificadores operacionales. Aquí vemos el circuito, el cual nos arroja esta señal triangular, y aquí vemos claramente la señal sinusoidal, la portadora con la moduladora, y vemos que la moduladora es de mayor amplitud que la portadora, y ahora vamos a ver por qué. Estas dos señales la comparamos por medio de un comparador con un LM741, un amplificador operacional, y obtenemos estos pulsos. Que básicamente es el SPWM. Miramos a ver cómo se diseñó el modular de ancho de pulso. Inicialmente, como les había dicho, se calcula el índice de modulación de la amplitud, que es la señal referencia o la portadora sobre la señal moduladora, que es la triangular.
y el índice nos da 0.97. También calculamos el índice de modulación de frecuencia, que es la frecuencia de la moduladora sobre la frecuencia de la portadora, que nos da un 8.3. Aquí vemos que la señal triangular tiene una frecuencia de 500 Hz y obviamente la portadora tiene una señal de 60 Hz. Vamos a observar algunas gráficas también de los armónicos que va a obtener nuestra señal. Pues ya sabemos que al convertir esta señal o al convertir DC a AC, se nos van a sumar otras frecuencias a nuestra frecuencia fundamental y la van a distorsionar un poco. Eso se llama armónicos, que van desde primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pero básicamente los armónicos que nos afectan son el tercero, el quinto, el séptimo, así sucesivamente. Aquí vemos cómo tenemos una señal sinusoidal pura y se distorsiona a través de la suma de otras señales con otras frecuencias. ¿Para qué eso? Para poder diseñar también un filtro donde se nos permita, una vez tengamos la señal ya de salida distorsionada, podamos diseñar un filtro donde pueda eliminar en su mayoría esos armónicos y poder volver a tener nuestra señal sinusoidal pura. Miremos la etapa de potencia del inversor, cómo se diseñó. Aquí vemos un esquema de un puente H con 4 transistores M1, M2, M3 y M4 y la carga conectada a él. Y miremos también cómo trabaja la conmutación. Aquí explica claramente cómo van conmutando simultáneamente cada uno de nuestros transistores para alimentar la carga. Esto es de lo que les estoy hablando, la etapa de conmutación. Y finalmente aquí en Proteus, aquí vemos un pantallazo de nuestros 4 transistores y aquí vemos el filtro y aquí vamos a medir el voltaje de salida del puente H, a ver cómo se comporta. La señal digamos, tenemos unos drivers que son los que alimentan las entradas de estos transistores y esos drivers se implementaron con el IR2110. Aquí tenemos las especificaciones, que básicamente es este circuito que está aquí. Aquí vemos, en esta etapa vemos la señal del SPWM que alimenta a los drives. En el esquemático original implementé 2 para poder desfasar esta señal de sinusoidal que está aquí, poderla desfasar una a 180 grados sobre la otra, pues para tratar de eliminar al máximo los armónicos, para que no se nos ensucie tanto la señal. Y esta es la salida de control de los drives. Estas cuatro señales son las que van a ir a alimentar nuestro circuito o nuestros transistores de potencia. Miremos también cómo se calculó el filtro. Escogimos un condensador con una capacitancia definida para, con esta ecuación que está aquí, hallar la inductancia requerida pues para filtrar nuestra señal. También vemos cómo calculamos la potencia de salida de nuestra señal. Este es el esquemático, digamos, sin el transformador que va a elevar nuestro voltaje de salida. Este es el esquemático. Estas son las señales. Aquí vemos la señal triangular, aquí vemos la señal sinusoidal, la moduladora, aquí vemos la salida de nuestro puente H y aquí vemos una de las señales que alimentan una de las entradas de nuestro transistor.
Esta es la señal de salida. Aquí vemos que tiene aproximadamente 60 Hz, 16.5 milisegundos. Solo podemos hacer la conversión y nos da aproximadamente 60 Hz. Y el transformador de salida, para elevarlo, utilizamos esta fórmula que está aquí para configurarlo en el Proteus. Este es el circuito ya final. Aquí podemos ver el transformador. Ahora vamos a mirarlo en Proteus. Aquí vemos en Proteus, esta etapa que está aquí es la que genera la señal triangular, la señal cuadrada. Luego llega acá a este operacional que saca la señal triangular. Esa señal triangular alimenta este comparador. Aquí vemos una señal sinusoidal, miremos la señal sinusoidal que está aquí, vemos un generador de señal, aquí vemos otro generador de señal, aquí vemos, y miremos que, como le había dicho antes, implementé dos comparadores para alimentar, cada uno me alimenta mi circuito drive, que son los que alimentan la entrada de los transistores. Este es el transformador elevador con los cálculos correspondientes. Vamos a correr nuestro circuito. Vamos a ver si nos es posible correr nuestro circuito. Perdón, ahí ya está corriendo nuestro circuito. Podemos mirar, esta es la señal de salida. Aquí podemos mirar que nos está arrojando un voltaje de 112, 115, 120 voltios. Y la salida del puente H como tal tenemos 11.3, 11.2 voltios. Y podemos mirar claramente que corresponde a una señal sinusoidal con la misma frecuencia de la portadora. Aquí podemos ver claramente. Así que creo que hemos cumplido pues con las especificaciones que se nos plantearon a inicio del curso, donde debimos haber alimentado todo esto con una fuente de 12 voltios. Específicamente todo está alimentado con señal de 12 voltios y vemos que en nuestra salida del transformador hemos elevado nuestro voltaje a 120 voltios. Bien, esto ha sido todo por el momento. Espero pues les haya gustado y haya sido de gran ayuda pues para construir el conocimiento. Muchas gracias.